Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy Buenas vamos noches, a... licenciada. Buenas noches, ¿Cómo están? licenciada. Buenas noches, gusto saludarlos. Esta noche vamos a ver el punto que se refiere al neoconstitucionalismo. Con una presentación, voy a hacer una breve presentación del tema, una breve introducción, y luego vamos a ver un video que explica ya con detalle cada uno de los conceptos y los títulos que ahí se establecen. Vamos a colocar la presentación primero. Ustedes me indican si ya la ven, por favor. Sí se ve, licenciada. Muy bien. Se ve, licenciada. Bueno, entonces vamos con la teoría del neoconstitucionalismo. Esta es una teoría relativamente nueva, pero no, pues más o menos arranca desde la Segunda Guerra Mundial a raíz de todos los estragos que se vieron cuando terminó la guerra, ¿verdad? Todo lo que ocurrió, la situación de todas las personas, de los presos, de los muertos, de los heridos, de todo. Y entonces se va dando digamos, va llamando la atención que los derechos humanos, pues a los juristas especialmente, podrían eventualmente ayudarlos, ¿verdad? Realzando precisamente la figura del ser humano, la figura del hombre, así de manera como desde un punto de vista del antropocentrismo, ¿verdad? Que no deberían ocurrir esas cosas. También es así que a raíz de la Segunda Guerra Mundial también surge eh, el derecho internacional humanitario y con eso la Cruz Roja. Pero el que ahora dice que Daniel Ortega convirtió en una institución nacional y entonces se aparta, ¿verdad?, de todos los convenios. Entonces la teoría del constitucionalismo y su contenido metajurídico es porque va más allá de lo jurídico, pues más o menos ustedes pueden visualizar ahí algunas de los antecedentes, ¿verdad? Surge como un movimiento muy, podría decirse que muy, no con trombos y flautas, sino que pues surge como una corriente que se va acrisolando poco a poco entre los juristas preocupados por la situación de todos los países. Y aunque se dice que todavía, pues, lo que más ha costado es tener un concepto o una definición, pues eso ya no es tan importante cuando se reconocen las características de lo que es el neoconstitucionalismo como un nuevo movimiento de protección y desarrollo de los derechos humanos. Entonces se dice que pues es una nueva teoría del derecho, surgida después de la Segunda Guerra Mundial, ahí lo pueden ver ustedes, como una respuesta a la necesidad de volver a plantear la forma en que se debe aplicar el derecho. Dicha teoría busca pues establecer nuevas modalidades de posicionar y entender el constitucionalismo clásico. Y el primer problema que se plantea en el estudio de esta nueva teoría radica en que es casi imposible en aquel tiempo encontrar una definición de su contenido. Pero hay algunas características muy importantes, porque estas características sí son compartidas por diferentes exponentes y autores sobre el tema. Y dice, por ejemplo, que el neoconstitucionalismo, pues, son más principios que reglas a los que se atiende en esta nueva corriente jurídica. Además, hay una preeminencia de ponderación sobre la subsunción del derecho, es decir, ordena la superioridad del texto constitucional.
y se concentra en ello. Entonces, lo que pasa es de que al decir que son más principios que reglas, esto significa que la regla, que los principios pues son más amplios de interpretar y también de aplicar. Una regla, pues es una regla que constituye un mandato específico, ¿verdad? Y que no ofrece mayor problema en su aplicación. También otra característica es la omnipotencia judicial y aplicabilidad de valores en lugar de homogeneidad ideológica, ¿verdad? Y es decir, que donde más se va a visualizar el efecto de esta nueva corriente es en los tribunales, ¿verdad? Y dichas características, al aplicarse en la interpretación del derecho, dan como resultado una clara superación del positivismo jurídico. Y esta afirmación conduce a encontrar que el neoconstitucionalismo es una teoría que busca que se puedan garantizar y proteger los derechos fundamentales de la persona. Esto solo se puede lograr al tomar en cuenta la justicia como el valor primordial del derecho, es reconocer la conexión que existe entre el derecho y la moral. Se retoma pues la moral como, y se retoma también el derecho natural y todas sus instituciones como la justicia y la moral, ¿verdad? La ética. Y, y con ello pues lograr la exclusión de leyes injustas. Porque si las leyes son inmorales, pues tienen que ser excluidas pues del ordenamiento jurídico. Pero para que esto ocurra, los jueces deben asumir un nuevo rol en el que dejen de ser meros observadores y pasen a ser actores claves, relevantes en la aplicación del derecho, porque son ellos quienes tienen en sus manos la defensa jurídica de la estructura ontológica de la persona, fundamentalmente de la persona. Y pues digamos, en la actualidad se ha olvidado que la persona es el fundamento de todo el orden social. Y al ser lo más importante que existe en el universo, se debe proteger y defender desde su estructura ontológica, porque posee una dignidad intrínseca. Y por ello se debe proteger esa dignidad desde el derecho, garantizándole la protección de aquellos derechos que son inherentes a su condición y que responden a su simple existencia, a lo que se les denominan fundamentales, ¿verdad? Desde el positivismo se denominan derechos fundamentales, desde el naturalismo se denominan derechos humanos. Hay que tener claridad en eso. Y así es como lo abordan teóricamente, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces estos derechos no son respetados, son transgredidos y violentados en distinta forma constantemente, ¿verdad? Solo miren ustedes, se va a ir a un hospital, eh, es el infierno, sí, un hospital público, pues. Y entonces, ese es el gran problema al que se busca darle solución cuando son derechos transgredidos y violentados. Entonces, lo que se pretende es argumentar de forma racional por qué el neoconstitucionalismo, junto con el conjunto de características, es precisamente la nueva forma que han de adoptar los jueces al momento de interpretar el derecho, para garantizar la protección de los derechos fundamentales o derechos humanos, como quiera que se le llame. Ustedes pueden ver entonces que si arranca desde la Segunda Guerra Mundial, ya está formadita la teoría, ¿verdad? Ya no es ninguna nueva teoría que está por aplicarse. Ya el neoconstitucionalismo ya se ha escrito mucho sobre eso, ya se ha expuesto también. Y pues siempre hablar eh, establece los parámetros y límites de la misma, ¿verdad? De la Constitución, pero sobre todo, eh, aunque no se diga, pues el derecho no es ajeno a todas las complicaciones teóricas en el campo de la Constitución, ¿verdad?
ese concepto, pues, conforma una postura desde el punto de vista jurídico como político, en el que la filosofía del derecho necesariamente vuelve una y otra vez a medir sus reflexiones. Y es esto lo que sucede con el neoconstitucionalismo, ya que, pues, no podríamos decir ya que es nueva teoría, ¿verdad? Em, pero que es algo muy ventajoso, porque si el poder del derecho no permite que se hagan cambios, estos cambios sí se pueden hacer precisamente desde la Constitución sin pasar por la mediación legal que constituye el derecho ordinario, ¿verdad? Vean ustedes cómo en algunas constituciones, ya, por eso les digo que ya no está nueva la corriente, en las constituciones, por ejemplo, en la Constitución de Guatemala se introdujo el artículo 46, que señala que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre la aplicación de la Constitución. Y bueno, y si los grandes juristas y exponentes, pues, han tenido un gran acuerdo, pues, en cuanto a que es el neoconstitucionalismo es algo sumamente importante. Por supuesto que hay algunas dificultades, han habido dificultades, ahora ya no. Y como teoría, pues, es una doctrina de caracteres difusos, ¿verdad? No hay un concepto ni de limitación precisa a los límites de su contenido. Y es que en realidad no tiene límites, no tiene límites. Pues se hace descansar, por ejemplo, en que la Constitución y los principios constitucionales tienen que eh, interpretarse y aplicarse amplísimamente. Hay 7 condiciones que señala un poco las características del neoconstitucionalismo. Creo que la ponencia que expone el conferencista las va a describir con mayor precisión que lo que yo puedo hacerlas, ¿verdad? Entonces, dice, hay 7 condiciones de constitucionalización de un sistema jurídico. Por ejemplo, la incorporación de una constitución rígida que incluye derechos fundamentales. Es decir, se necesita que una constitución sea rígida, porque eso implica que su modificación no puede ser fácil, no puede ser, no puede cambiarse, a no ser que se modifiquen las disposiciones pétreas, pero no se puede modificar lo que las disposiciones pétreas, salvo que hubiera, por ejemplo, en Guatemala otra asamblea general, ¿verdad? Constituyente. O sea, que incluso ese procedimiento de crear una asamblea nacional constituyente para el cambio ya es una rigidez de la Constitución, porque eso da lugar al principio de supremacía constitucional, a la garantía constitucional de supremacía constitucional. Además, a la fuerza vinculante de la Constitución, porque no es un conjunto de normas programáticas, sino preceptivas, y por tanto su interpretación es mucho más amplia que una ley, una ley que señala un procedimiento, ¿verdad? Y bueno, se le interpreta extensivamente, no hay una sobreinterpretación de la Constitución. Y se puede aplicar directamente las normas constitucionales, ¿verdad? Sin pasar por la norma ordinaria. Porque ya que no se puede limitar el poder del Estado, pues entonces se puede ampliar el poder de la aplicación de las normas constitucionales. Y la norma constitucional, pues es la norma constitucional, ante la cual las otras leyes no pueden rebasarla, pues. Bien, entonces, hay algunas críticas, como dice Ferraioli, cuando se habla de los jueces, pues dice no hay poderes buenos,
se habla pues del poder, de los tres poderes del Estado, ¿no? Especialmente el judicial, que es en donde radica la mayor parte de acciones en donde se aplica la justicia o no se aplica, ¿verdad? Lo que dice él es que hay mucha discrecionalidad judicial. Y así como puede ser buena la discrecionalidad judicial, puede ser dañina también, ¿verdad? Pero para los fines del neoconstitucionalismo creo que es mucho más favorable. Entonces hay algunas cuestiones que ustedes tienen que observar con detalle en la conferencia. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos del neoconstitucionalismo? Pues ahí está en la filmina, ¿verdad? Que los derechos fundamentales o derechos humanos pasan a ser considerados como valores, ya no como normas, no como preceptos, sino como valores y se extienden al ámbito de las relaciones privadas. También la omnipresencia constitucional invade la totalidad del ordenamiento jurídico y se deja, por un lado, su carácter rígidamente positivista, lo que da paso a su carácter que tiene una estrecha relación con el ser de la persona. Sí, los derechos humanos se basan, se fundamentan en el ser de la persona y suponen modificación al sistema de fuentes del derecho. El juez puede aplicar directamente la Constitución sin la mediación legislativa. De hecho, los jueces, pues, por lo menos en muchas materias, antes la materia laboral era objeto de la jurisdicción privativa, ahora ya es objeto de la jurisdicción ordinaria, pero bueno, eso desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí ya el juez tiene que basar sus fallos, si quiere, en las normas del Código de Trabajo. Pero si es más favorable al trabajador la aplicación de un convenio internacional, entonces con preeminencia debe aplicar el convenio internacional, ¿verdad? Esa es la preeminencia. Y pues el derecho se transforma en una realidad dúctil en manos de los jueces, abandonando así las rigideces legalistas y adoptando una actitud antiformalista en función de los principios pro homine, ¿verdad? Y en favor de las libertades. Y por eso es que surge la mayor importancia de la argumentación jurídica, porque esta nueva corriente da oportunidad para eso. Y entonces pasamos del control de constitucionalidad al control también de la convencionalidad, o sea, de ver si se están aplicando parte de los jueces los convenios. Por eso se llama control de convencionalidad, porque el control del el neoconstitucionalismo trajo como resultado ese control de constitucionalidad que señala que se debe controlar si se están aplicando o no los convenios internacionales en las resoluciones de los jueces, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora ya no hay derecho público y derecho privado. El derecho va cambiando. Ahora todo es derecho público. Y, por ejemplo, cuando se habla del derecho de familia constitucional, hasta maestrías hay en eso, del derecho mercantil constitucional, del derecho civil constitucional, porque esto ya implica que el juez pueda resolver con base a la Constitución más que todo. Y la Constitución pues siempre va a tener esa protección para el ser más débil, ¿verdad? Y como producto del neoconstitucionalismo, pues no sé si ustedes han oído hablar del bloque de constitucionalidad, que se refiere a aquellas normas y principios que sin aparecer puntualmente en el articulado del texto constitucional son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes. O sea, eso ya existe en la ley, pero el bloque de constitucionalidad cuando se empezó a realizar, pues implicó un estudio profundo, un estudio sesudo de qué normas existentes en el ordenamiento jurídico protegen más los derechos humanos.
Y entonces estos han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías o por mandato de la propia Constitución. Pero vamos a ver en detalle eh, en qué consiste todo esto, Juanes. Aquí está el video. ¿Ven el video, jóvenes? ¿Aún no? No, licenciada. No. Bueno, un momentito. Por favor, me indican en un minuto si lo ven. Con gusto. Ya se ve, Existe con licenciada. claridad un concepto universal alrededor del mismo y en no pocas ocasiones se ha utilizado la misma idea para referir a fenómenos diferentes. Y sin embargo, es muy importante que abordemos el tema del neoconstitucionalismo porque de las constituciones mismas, de estas cartas magnas, vamos a poder establecer las estructuras estatales y las garantías fundamentales que permiten desarrollar el proyecto de una nación. En ese orden de ideas, cuando hablamos de neoconstitucionalismo, hablamos de una idea depurada o progresiva de las constituciones en un sentido tradicional. Constitución misma, que es una idea de la modernidad. No en vano, la Revolución Francesa en 1789 corona y materializa sus proyectos en la Constitución de la Première République Française, en la Constitución de la Primera República de 1793. Ahora bien, estas constituciones, como bien nos lo menciona el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la mencionada Revolución Francesa, tienen una característica fundamental. Nos dice este artículo 16 que solo tienen constitución los estados que se dotan de derechos fundamentales y división de poderes, o lo que es lo mismo, un marco dogmático en el que se establecen estos derechos y un marco orgánico que nos va a mostrar la estructura de las instituciones del poder. Ahora bien, todas las constituciones para ser consideradas como tales deben tener estos elementos esenciales y de ellas se deben derivar todas las demás normas que estructuran el sistema jurídico. Solo puede haber constitución, reitero, si hay una parte de reconocimiento de derechos y una parte de estructura y división del poder. Estos dos son los conocidos elementos esenciales de las constituciones, lo cual es bastante positivo, es un logro, es un avance dentro del pensamiento jurídico y que nos sirvió de base para sentar la idea del Estado de Derecho, aquella organización en la cual todos los individuos se encuentran sometidos al imperio de la ley y ninguno es soberano o superior a ella. Existe un error común que fluye en las facultades de derecho, donde se llega a decir que Estado de Derecho es un Estado regido por normas, lo cual es absolutamente falso. Cualquier organización social es una estructura normativa en algún punto, pero donde la norma es superior y ningún individuo es superior a ella, es un verdadero Estado de Derecho. ¿Cuál es el inconveniente? Que este Estado de Derecho es una estructura neutra axiológicamente. En ella, siempre que se respete el procedimiento formal que nos enseñan los positivistas, todo cabe. Cabe lo bueno, cabe lo malo. Por eso era ley el Estatuto de Seguridad en Colombia, en vigencia de la Constitución del 86, porque era el procedimiento formal para crear una ley que autorizaba crímenes como las torturas o las detenciones sin orden judicial. Por eso era ley en el Estado de Derecho el apartheid en Sudáfrica. Por eso era ley y era Estado de Derecho la segregación racial,
Por eso era ley y Estado de Derecho la exclusión y los guetos en la Alemania nazi, porque la norma fue producida respecto de los criterios normativos formales, es decir, que sean producidas por el órgano competente conforme el trámite establecido. Si el Parlamento crea un estado de excepción o si el Führer declara la disolución del mismo bajo la amenaza invisible de un invasor externo, es válido, sin importar lo que diga la misma norma. Este constitucionalismo decimonónico, moderno o premoderno, básico del Estado de Derecho, fue insuficiente para relacionarnos y satisfacer las exigencias sociales y humanas. Como una respuesta a este, es que hemos repensado e intentado superar la idea de la Constitución en un sentido básico de meros elementos esenciales y se plantea el proyecto ideológico, intelectual del neoconstitucionalismo, proyecto que parte de tres grandes características. Nos enseña el profesor Miguel Carbonell que las cartas neoconstitucionales hechas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en el caso europeo, la Constitución de Bonn en la Alemania, la Constitución italiana, la Constitución española, la salida del fascismo, la Constitución francesa, cuando finaliza el régimen de Vichy, la ocupación nazi, y bueno, posteriormente la Constitución del 56 del general Charles de Gaulle, son nuevos textos constitucionales, neoconstitucionales, y tienen una pretensión extra. Caso que en Latinoamérica nos llegará con la decolonización de la Guerra Fría. El continente o el subcontinente latinoamericano sufrió como pocos la Guerra Fría. Fue como patio de combate entre otras potencias que se establecieron acá dictaduras militares, subversión, escuadrones paramilitares, políticas de represión, de censura, de persecución de líderes políticos para favorecer la balanza de los norteamericanos o de los soviéticos. Los crímenes que se vivieron con ocasión y promoción de la Guerra Fría fueron hechos al amparo de estos estados de derecho básicos y formales, como el mencionado Estatuto de Seguridad. Y cuando logramos en algún punto, si bien imperfecto, salir de ese fenómeno, tuvimos una nueva oleada de constituciones, del 88 en Brasil, del 91 en Colombia, en un acto de soberanía popular directa del fenómeno de la séptima papeleta, del 93 en Perú, posteriormente unos fenómenos de reconocimiento autóctono, como el caso ecuatoriano, el caso boliviano, las reformas constitucionales en Argentina, para incluir, entre otros fenómenos, la revocatoria de las leyes de punto final y de amnistía absoluta a los criminales de la dictadura, condenados por genocidio en cárceles comunes. Y este nuevo constitucionalismo universal y latinoamericano incluye tres características que bien nos enseña el profesor Miguel Carbonell. La primera, en un contexto, con lo que veníamos explicando, sobre los nuevos textos, ya que se trata de toda una oleada de cartas magnas realizadas con ocasión de fenómenos transicionales como el fin de la guerra o el fin de las dictaduras. Por eso se trata no solo de un entendimiento, de una aproximación diferente, sino de auténticas nuevas cartas constitucionales. La segunda característica es el nuevo enfoque teórico con el que se hace el acercamiento y la aproximación. No reduzcamos el constitucionalismo a la existencia de parte dogmática y parte orgánica, muy importante, sino que debemos abordar la misma desde nuevas dimensiones, sin olvidar las anteriores, sin olvidar las sólidas y valiosas reflexiones sobre el poder constituyente, los mecanismos procesales y sustanciales para la existencia de las normas constitucionales. Debemos ahora abordar nuevos elementos de la misma, en particular sus condiciones de interpretación y de argumentación. Como un tercer aspecto, finalmente, destacan los académicos que han abordado la materia el evidente activismo judicial. Este neoconstitucionalismo no se daría con la sola modificación de las cartas constitucionales, sino que debe darse a través de los procesos judiciales. Sin la tutela judicial efectiva de grandes fallos, de nada nos hubiese servido la Constitución del 91,
Fallos tan sensibles como la crisis de derechos humanos en las cárceles, el abandono de millones de compatriotas en el desplazamiento forzado, la crisis de la salud, el fraude masivo con el que muchas personas perdieron su vivienda a través de la estafa del UPAC, fueron situaciones abordadas gracias a, no digamos un activismo judicial en el sentido subjetivo, sino de poderes judiciales que permiten responder a las reclamaciones sociales. Y esas son las características que han dejado en evidencia un fenómeno de lo que se llamó neoconstitucionalismo o una versión progresiva del constitucionalismo, lo que también definía muy acertadamente el profesor Carlos López Cadena como el paradigma constitucional o lo que es la constitución en el Estado Social de Derecho. Pues bien, el fenómeno del neoconstitucionalismo que veníamos explicando implica y como consecuencia del mismo trae lo que definiese el profesor Paolo Comanducci como la constitucionalización del derecho, una consecuencia de la implementación de ese dogma neoconstitucional en el Estado Social de Derecho será, por lo tanto, que hemos constitucionalizado el derecho por ruptura de la idea tradicional del derecho legalista. No será entonces la ley la fuente prioritaria del derecho, sino será la Constitución. De ella derivaremos la ley, los decretos, los actos administrativos específicos, las resoluciones, los reglamentos, los contratos y en general todas las formas de convivencia ciudadana. El profesor Comanducci plantea que son 7 las grandes características que permiten todas en su conjunto valorar la existencia o no de una constitucionalización del derecho, las cuales son, a saber, la rigidez constitucional, la garantía jurisdiccional de los mandatos superiores, la fuerza vinculante de la Carta Magna, la sobreinterpretación de los derechos contenidos en la misma, la aplicación directa de las normas supremas o constitucionales, la interpretación conforme las leyes y finalmente como séptima, la influencia de las relaciones sociales. Respecto de la primera característica, la rigidez constitucional, debemos insistir que era a la que se refería el autor Bryce sobre la distinción entre constituciones rígidas y flexibles. Una constitución será más rígida mientras más difícil sea su procedimiento de reforma y será más flexible mientras el mismo sea lo más sencillo. Claro que un elemento natural de las constituciones es que las mismas sean rígidas. Sin rigidez no hay supremacía constitucional. Si es igual de fácil hacer una ley de la República que una reforma constitucional, estarán al mismo nivel en el sentido práctico. Por lo tanto, este elemento natural, que lo entenderemos implícito en las constituciones, nos permite garantizar la supremacía de las mismas. Hay muchos mecanismos de rigidez. La rigidez procedimental, que establece trámites más agravados, más exigentes en sesiones, tiempo de debate, número de votos para las reformas constitucionales que para las demás normas. Un segundo elemento o forma de la rigidez va a ser el del límite lógico. Un límite lógico quiere decir que no puede reformarse el procedimiento de reforma. Al menos en el procedimiento de reforma, como el mismo no puede ser modificado, porque estaría usted modificando el modificante, sería una contradicción lógica, pues encontramos otro elemento de la rigidez. Y finalmente también hay rigideces explícitas, límites claros dentro de la Constitución misma. Las famosas cláusulas pétreas. Por ejemplo, en Alemania, los derechos fundamentales no son modificables. La forma republicana no lo es en la Constitución italiana. Así que tenemos auténticas cláusulas inmodificables. En algunos casos, como el caso colombiano, vamos a tener ideas, no cláusulas inmodificables. Son elementos transversales que definen la idea misma de constitución y que no pueden ser modificados. Son riesgo de, en vez de reformar la constitución, sustituirla. La teoría de la sustitución de la constitución nos permite evaluar que no todo es posible dentro de una reforma constitucional. Y esta es una garantía de rigidez y por lo tanto de constitucionalización de todo el derecho, incluso del trámite constitucional. Pero debemos insistir una cosa, la flexibilidad también es importante dentro de las constituciones. Si la constitución es absoluta o demasiado rígida, no va a permitir que la misma se adapte a los cambios sociales
o a las exigencias políticas. Y en vez de reformarla, ajustarla o acomodarla, va a existir la tentación es de revocarla. La flexibilidad también es una herramienta para garantizar mecanismos de supervivencia de la Constitución misma. De esa dualidad entre rigidez y flexibilidad podremos encontrar el punto adecuado del equilibrio para la permanencia, la estabilidad y la adaptabilidad de la Constitución como un elemento natural de la misma. Muy bien. El segundo elemento es la garantía jurisdiccional. Planteaba Charles Eisman que de nada sirve, esto es evidente, tener una norma sin un mecanismo que garantice su incumplimiento. Lo que se llama tutela judicial efectiva. No, no tiene que ver, no es lo mismo, más bien no es un sinónimo de la acción de tutela. Se trata de que los derechos, que las garantías civiles, ciudadanas, orgánicas, dogmáticas que establezcamos, tienen que garantizarse por mecanismos judiciales. No son meramente declarativos. Si se desacata un mandato supremo, tienen que existir mecanismos para que se castigue, se sancione, y recordemos que en derecho sanción es premio y castigo, el desacato de los mandatos constitucionales. Si se ordena proteger a los menores, pues tiene que haber mecanismos para sancionar la omisión de atención a los mismos en estado de vulnerabilidad por parte del ICBF. Sino, ¿para qué tenemos esos derechos? Esta tutela judicial efectiva es la garantía de existencia jurisdiccional para que sean reales los mandatos de la Constitución. Y en ese orden de ideas, pues nos vamos a encontrar ante la necesidad de la estructuración del diseño orgánico de una jurisdicción constitucional. ¿Cuál es nuestra jurisdicción constitucional en el caso colombiano? Bueno, en materia del control normativo, es decir, para verificar si las normas respetan o no los mandatos constitucionales, tenemos un control concentrado por parte de la Corte Constitucional y un control difuso por parte de los jueces de tutela, que también son jurisdicción constitucional. Al punto que, bien sintetizado el profesor Javier Tobo, la jurisdicción constitucional está compuesta de la Corte Constitucional y los jueces de tutela, estos últimos desde el punto de vista funcional, pero no orgánico. Todo esto sumado es el control de constitucionalidad. A través de él vamos a impedir que se desvíen las actuaciones públicas, las conductas y las normas de los imperativos consagrados en la Constitución. No en vano, el mismo Hans Kelsen planteaba que si tenemos una constitución, necesitamos una jurisdicción que haga efectivos sus mandatos. Y por eso tenemos la fundación por parte del mismo pensador de la Corte Constitucional Austríaca. En el caso colombiano, la Corte Constitucional, a través de los múltiples mecanismos del control de constitucionalidad, como la acción pública de inconstitucionalidad, el control previo y directo de tratados internacionales o de leyes estatutarias, el control automático contra los decretos que declaran estados de excepción, artículo 212 a 215 de la Constitución, o más bien la posibilidad de evaluar la constitucionalidad de las normas que sean objetadas por inconstitucionales por el presidente de la República, pues ha permitido la unidad del sistema jurídico y sancionar con la inexequibilidad, es decir, la pérdida de valor normativo, las normas que sean inconstitucionales, es decir, que contravengan los mandatos superiores. Por eso se insiste que la inexequibilidad es la sanción y la inconstitucionalidad del fenómeno. Pero no solo eso, también el control sobre conductas ha permitido a través de las conocidas acciones de tutela popular, de cumplimiento, de grupo, amparar efectivamente los derechos. De nada nos sirve declarar el derecho ambiental si no tenemos efectivas acciones populares para condenar, como en el caso del páramo de Pisba, que se autorizaran explotaciones mineras en un perjuicio ambiental irremediable. De nada sirve el derecho a la libertad sin una acción como el habeas corpus para liberar a quien es privado injustamente de la libertad en un proceso extremadamente eficiente. Y compartamos una impresión personal. La cantidad de fallos de tutela miden nuestra incapacidad como sociedad para proteger los derechos, pero al mismo tiempo miden la necesidad de reivindicación de los mismos. Cada condena en una acción constitucional es una sanción efectiva en reivindicación de un derecho fundamental. Y en ese orden de ideas,
es que celebramos estos espacios, los proponemos e insistimos que no se trata de un gobierno de los jueces, sino se trata de un empoderamiento ciudadano para la efectiva reivindicación de los derechos a través de estos mecanismos que son diseñados como una etapa superior del constitucionalismo y en los cuales se empodera a cada uno de nosotros como agentes públicos y democráticos. Continuando con los elementos de la constitucionalización del derecho como una consecuencia del advenimiento del neoconstitucionalismo, vamos a hablar de la fuerza vinculante de la Constitución y su sobreinterpretación, como lo definiese el profesor Paolo Comanducci. La fuerza vinculante realmente hace referencia a varios fenómenos. De un lado, la vocación de implementación de los mandatos constitucionales. Es decir, que vamos a separar la vieja idea de la Constitución como un acto meramente político para aceptar el fenómeno contemporáneo, según el cual las constituciones son actos jurídicos y políticos a la vez. En ese orden de ideas, que las constituciones sean vinculantes implica una reivindicación de la idea según la cual las mismas son auténticas normas jurídicas. Muy bien, pero el fenómeno no se restringe a eso. Para que sea efectivamente vinculante esta constitución, requerimos que la misma tenga aplicación en sus interpretaciones. Por eso este fenómeno que parecería fútil o evidente ha adquirido una gran dimensión a través de la mutación de la interpretación del artículo 230 de la Constitución que cambió nuestras fuentes del derecho. La versión original del artículo 230, vigente y que no ha sido cambiada en su texto, pero sí fue cambiada en su contenido con el paso del tiempo, nos establecía que las fuentes del derecho formales eran la ley y la Constitución, y que la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina, la equidad, eran criterios auxiliares y no formales directos del derecho, planteándolo en coherencia con nuestra forma de entender el sistema jurídico, en tanto que se trata de una estructura jurídica de corte romano-germánico, de derecho legislado, impreso, positivo o de civil law, en contraposición del derecho consuetudinario hecho a través de fallos, típico de la tradición anglosajona. Bueno, pero ¿por qué toda esta explicación? Porque con el advenimiento del constitucionalismo o del paradigma constitucional mencionábamos, todo es, digamos, parte del marco de la misma idea, implementamos la idea del valor vinculante del precedente. ¿Qué significa esto? Que no solo es fuente de derecho la norma positiva, sino que además es fuente de derecho la interpretación que a la misma se le da. Los precedentes en Colombia, más allá de cómo sea la literalidad del texto del 230, son vinculantes y obligatorios. ¿Cómo? Pues bueno, derivados ya no del 230, sino del 29 y 13. Los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso implican que una situación igual tiene que ser tratada de un caso igual. Y no genera esto un extenso poder a los jueces, porque el valor vinculante de la jurisprudencia antes, en vez de dar demasiados poderes a la jurisdicción, lo que hace es limitarlo. Si un juez toma una decisión hoy en un sentido y se ve obligado a mantenerla en el futuro, estamos limitando su discrecionalidad y arbitrariedad. Ahora bien, que los precedentes sean obligatorios no quita que bajo determinadas circunstancias podamos apartarnos a los mismos, pero siempre respetando la carga argumentativa. Es decir, que hay que plantear las razones por las cuales se aparta uno del precedente. Bien puede ser porque hay una multiplicidad de fallos, porque la norma cambió después de que se dio origen a ese precedente, porque hay un cambio social tan grande y tan evidente que ya ese precedente no responde a nuestras inquietudes, o porque simplemente la misma corporación, en el caso de un precedente horizontal, ha considerado que hay que reevaluar y modificar los precedentes. Es el caso del Consejo de Estado
cuando a través de sentencias de unificación ha replanteado su misma postura decisoria en temas como las liquidaciones de perjuicios morales, donde antes se establecían una multiplicidad de factores, daño psicológico, fisiológico, sexual, a la vida de relación, y muchos fueron subsumidos en una sola categoría que es el daño a la salud. Y otros son los casos, por ejemplo, de reevaluación de algunas decisiones polémicas o imperfectas, como que se reconociera después de la celebración irregular de un contrato la indemnización de los mismos por la famosa teoría de los hechos causados, que ya no es aplicable a través de la revocatoria vía precedente del Consejo de Estado. Insistimos, los precedentes son obligatorios y traducen la fuerza vinculante de la Constitución. Por los mismos, es que podemos unificar el sistema a nivel nacional. Podemos garantizar el respeto de las interpretaciones y podemos hacer entonces que las interpretaciones y los alcances a los contenidos de los mandatos constitucionales que definimos sean efectivos. De nada nos sirven garantías jurisdiccionales si los contenidos, si las interpretaciones y los aspectos sustanciales no se traducen de la misma manera para todos. A eso es que tenemos que llegar con este punto. Ahora bien, el siguiente aspecto es la mencionada por Paolo Comanducci como sobreinterpretación de los derechos. Pues bien, en primer lugar, no consideramos que se trate de una sobreinterpretación. La sobreinterpretación hace referencia a estar en el borde de la tergiversación, de la extensión de las competencias del fallador. Creo personalmente que se debe tal vez a una desafortunada traducción. La pretensión en el paradigma constitucional o en el neoconstitucionalismo no es la sobreinterpretación de los derechos, es que los derechos abarquen todo lo que deben abarcar. Se trata más bien de la mencionada bastante en las facultades de Derecho, teoría de la optimización del muy conocido Robert Alexi, según la cual, al tener contenidos axiológicos, las normas positivas, por eso se trata de un positivismo con apertura a la moral, los mismos incluyen en sí mismos una pretensión de corrección. Deben servir para algo bueno. Y por consecuencia de la misma, debemos intentar todo lo posible, lo que se llama un mandato de optimización. Cuando yo tengo un derecho fundamental, no debo protegerlo a lo mínimo o ser negligente. El mandato en un derecho fundamental es amparar todo lo máximo que se pueda del mismo, como quien estira una soga, hasta el límite que me dé la realidad y el derecho. Esos límites fácticos y jurídicos son los que van a enmarcar hasta dónde puede alcanzar la protección de un derecho, pero no antes. No se trata de una sobreinterpretación, se trata de una interpretación óptima de los derechos fundamentales, donde los mismos vamos a poder ampararlos todo lo posible, siempre que no implique una desproporción en la afectación de otro, para lo que se aplica la famosa técnica de la ponderación. Esto ocurre por lo que se habría definido como un fenómeno lingüístico, y es la estructura abierta o cerrada de los derechos. Me explico. Una norma puede estar planteada en manera de regla o en manera de principio. Cuando está planteada como regla, su diseño normalmente es cerrado. Que el Código General del Proceso diga 5 días para interponer el recurso. Eso no acepta muchas interpretaciones. La forma natural de interpretar una regla jurídica es una forma lingüística, un método lingüístico de análisis, y usted la regla simplemente la subsume. En cambio, los derechos fundamentales deben estar planteados como principios y por lo tanto tienen fórmulas abiertas. Mi impresión personal es que el mejor ejemplo y más fascinante de todo el sistema jurídico es el derecho a la igualdad. El mismo artículo contiene dos mandatos. El artículo 13 en su inciso primero impone la igualdad ante la ley. Todos somos iguales. Y los incisos 2 y 3 imponen el deber, ya no de trato igual, sino de discriminación positiva, de acciones positivas, donde vamos a tratar diferente a los diferentes. De ahí vendrán los subsidios a los estratos bajos, de ahí vendrá el CISBEN, de ahí vendrá la protección a las comunidades indígenas, la participación política de negritudes, de etnias, de ahí mismo viene el deber de atender primero en situaciones sociales a los desplazados, de ahí venía la pretensión de los acuerdos de paz de socializar primero la tierra con los campesinos excluidos, porque la igualdad y la equidad deben ser leídas al tiempo, debe al tiempo concurrir el análisis de la igualdad formal y de la igualdad material, pero a veces tendremos que darle prioridad a uno o a otro.
Esto, como se evidencia, es un mandato claramente abierto y en el caso concreto tendremos que interpretarlo. Esto ya no se soluciona con una simple interpretación literal. Si yo debo dar trato igual entre iguales o diferente entre diferentes para respetar el mandato a la igualdad, por ejemplo, si debo darle prioridad en una empresa a alguien por razones de raza o por razones de género, implica una interpretación mucho más compleja, mucho más sofisticada. Entonces no es una sobreinterpretación, es una interpretación compleja la que se nos da en los derechos fundamentales. Y de ahí que necesitemos el uso integral de herramientas argumentativas para que confluyan los elementos que nos enseñaba el profesor Atienza, lógicos, materiales y dialécticos de la argumentación para desarrollar los métodos de interpretación lingüístico, gramatical, sistemático, histórico, finalista y nuestra mayor finalidad, la mayor protección posible de los derechos fundamentales. Esa es la razón de ser de todo este marco normativo. Muy bien. Los otros elementos que caracterizan la constitucionalización del derecho son la aplicación directa de la Constitución, la interpretación conforme a las leyes y la influencia de la Constitución o de la Carta Magna dentro de las relaciones jurídicas, dirá el texto del profesor Comanducci. Respecto de la aplicación directa de la Constitución, debemos mencionar varios aspectos. En primer lugar, lo que pretende el neoconstitucionalismo o el paradigma constitucional es la ruptura de una tradición histórica en los sistemas jurídicos, y es que las constituciones eran meros actos políticos y no actos también jurídicos, lo que hacía que en ellos se hicieran grandes acuerdos, grandes pactos, pero para aplicar los mandatos constitucionales se requiriese de una ley que regulara la materia. No es así el caso. En este momento podemos aplicar directamente y sin necesidad de intermediación de una ley los mandatos constitucionales. En Colombia nos demoramos 15 años para expedir la ley estatutaria del habeas data. Quiere decir que no hubo protección por la información financiera o privada en las bases de datos de los ciudadanos. Pues no es así, porque podemos aplicar directamente los mandatos constitucionales. Combinando esto con la anterior característica que mencionábamos de la interpretación extensiva e integral de los derechos, podemos ver que se dinamiza exponencialmente el sistema de derecho. Es que esto debemos leerlo en conjunto, que existe una garantía de control de constitucionalidad que genera precedentes con una interpretación extensiva a través de la aplicación directa de los mandatos constitucionales, hace que la vida dinámica de la sociedad viva en la Constitución. Me explicaba uno de los mejores juristas que tiene el departamento y hoy juez de la República, es que si uno ve, la gente prefiere, en vez de hacer fila detrás de un político, demandar en acción popular, porque siente que tiene el derecho, y esto es parte del empoderamiento que la Constitución como ilusión, como proyecto genera en los ciudadanos. Planteamos constituciones en el caso latinoamericano como una expectativa de cambio y de empoderamiento. No es que si por favor nos dan, es que tenemos el derecho al alcantarillado, a alumbrado público, a escuelas, a una vida digna. Y de eso se trata, que podamos aplicarlo directamente, aún si no pasa por un acto del Congreso de la República. Más en nuestro contexto de desconfianza de las instituciones políticas y en particular el descalabro que ha sido el ejercicio del Congreso. En Colombia, mientras se debatía el caso de desplazamiento forzado que se concretase en la sentencia T025-2004, se estaba votando si poníamos o no al caballo de paso fino como el caballo nacional. Y si esas son las prioridades, la intervención directa por parte de las jurisdicciones constitucionales en materia de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos es más que evidente. En ese orden de ideas, que podamos aplicar directamente la Constitución sin necesidad de una regulación intermedia, ha empoderado y dinamizado el fenómeno, que nos lleva necesariamente a un segundo aspecto, lo que llamaría la doctrina la interpretación conforme a las leyes. En primer lugar, parece que es otro de estos inconvenientes mencionados de error de traducción, porque realmente lo que debemos hablar es de la interpretación de las leyes conforme a la Constitución. ¿Cómo es este fenómeno? Bueno, en primer lugar, no lo debemos restringir a las leyes, debemos aplicarlo a todas las normas. Leyes, reglamentos, contratos deben ser interpretados y aplicados
para ser considerados jurídicos conforme la Constitución. Y un primer ejemplo, en Colombia, en la versión original del Código Civil aprobado por la Ley 57 del 887, la mujer no tenía capacidad. Era un incapaz relativo que solo podía contratar a través del padre o del marido una vez casada. El no tener capacidad era una forma frontal de exclusión y de segregación. Al no poder ser capaz, no podía contratar. Y el no contratar lo excluye a uno de todas las dinámicas sociales. El trabajo, el estudio, el matrimonio son contratos. Y si no podía hacerlos, queda excluida de todas las dinámicas sociales. En ese orden de ideas, muchos apartes del Código Civil siguen vigentes al mencionar a la capacidad solo para los hombres. Pero si yo voy a aplicar esa ley en este momento, sería una ley evidentemente inconstitucional. No hay forma que yo la aplique y que la ley siga vigente. Bueno, pues la Corte y los tribunales constitucionales se encuentran acá ante un predicamento. Y es que en primer lugar, como legislador negativo que es la Corte Constitucional, debería entonces declarar inexequible y excluir del sistema jurídico esta norma. Pero nos quedamos sin normas. Y debe haber un principio de conservación del derecho para que el sistema siga andando, para no traumatizar el mismo. Por lo tanto, vamos a dejar la norma viva en respeto del principio de conservación del derecho, pero vamos a condicionar su supervivencia a que la ley sea interpretada conforme la Constitución y por lo tanto se declara una constitucionalidad condicionada. Por ejemplo, en cada parte que se diga hombre, debe entenderse hombre y mujer por igual. Ese fenómeno de la interpretación de las leyes conforme a la Constitución permite dinamizarlas, adaptarlas, actualizarlas sin destruir el sistema jurídico. Bueno, pues lo mismo pasará con normas de inferior jerarquía. En otros sistemas de constituciones meramente formales se tenían espacios vedados al derecho, como decir que en determinados espacios castrenses la Constitución no aplicaba, o en determinados conventos, o en los colegios. Ese fenómeno de zonas de exclusión del derecho es absolutamente dañino. No era por el mensaje del cabello largo que era importante toda la línea jurisprudencial de libre desarrollo de la personalidad. Es porque se trataba de imponer la Constitución como norma por encima, como lo es jerárquicamente, de normas de inferior jerarquía como los reglamentos estudiantiles. Y el reglamento estudiantil, el contrato interpartes, la alienación de derechos con una entidad financiera, o un estatuto de propiedad horizontal de un conjunto son normas, pero solo pueden existir si son constitucionales. Por eso uno de los proyectos fundamentales de un tribunal constitucional es desarrollar e imponer el pensamiento para que irradie todo el sistema jurídico. De este principio de irradiación y de interpretación conforme a la Constitución es que existe una de las grandes características que nos permiten evidenciar la constitucionalización del derecho. Ahora bien, como lo podemos ver, todas estas son características que se han tenido en algún momento de la historia dentro de las diferentes constituciones y estructuras jurídicas. Lo que invita a analizarse en el fenómeno de la constitucionalización del derecho es la concurrencia de todos estos elementos dentro de un sistema jurídico al tiempo. Y me reitero e insisto en la rigidez constitucional como procedimientos agravados de reforma, en la existencia de un control de constitucionalidad para que haya una tutela judicial efectiva de los mandatos constitucionales, en la fuerza vinculante de la Constitución y de los precedentes que se derivan de la misma, en la existencia de una interpretación integral y extensiva de los mandatos para que se apliquen directamente sin necesidad de normas que lo regulen a través de un poder extensivo de irradiación del sistema que hace que todas las normas deban ser interpretadas conforme a la Constitución. Todos estos elementos en conjunto nos llevan a la gran conclusión 7, que es cómo las constituciones se han vuelto un eje central de las relaciones jurídicas, pero además
sociales y políticas. Bien nos enseñaba el magistrado Sierra Porto. Hoy hay más marchas ante la Corte Constitucional que ante el Congreso de la República. No está mal hacer a un tribunal constitucional un actor neurálgico dentro de una democracia, dentro de los factores políticos. Ese fenómeno nos ha garantizado que las constituciones brillen, sobresalgan. Por eso hemos tenido fallos tan trascendentales como la protección de los despojados por el UPAC, de las víctimas de la violencia, de los desplazados, de los segregados. Ha habido una materialización de los derechos fundamentales a través del ejercicio de la constitucionalización del derecho y por lo tanto hemos logrado una reivindicación de la dignidad humana. Esto no es impedimento para que en otros aspectos fortalezcamos también el quehacer político y democrático. La democracia solo funciona con ciudadanos informados, conscientes, a la altura de la exigencia que es el proceso democrático. La ignorancia y la depravación no son elementos de una ecuación democrática. Si queremos completar el proyecto nacional, debemos perfeccionar y luchar por la materialización de los mandatos constitucionales, pero no todo lo debemos reducir a un debate jurisdiccional, sino que debemos hacerlo además dentro de los más altos estándares éticos de respeto por la democracia y el rol que cada uno como ciudadano y poseedor de una propia dignidad debe traducir. De eso se tratan estos espacios y de eso se trata el compromiso ciudadano de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Licenciada, buenas noches. Ya se terminó el video. Perdón, jóvenes, estaba hablando sin activar el micrófono. Sí. Y entonces, eso que dice Sandra Elizabeth Rodríguez Richtún es mentira, porque yo ya había contestado el mensaje. Así son los alumnos que levantan falsos a los catedráticos. Sí, el video terminó. Ustedes han sido ilustrados con respecto al neoconstitucionalismo, que es una tarea muy difícil ahora, pero muy, muy buena la que se está haciendo, porque no hay otra forma de cambiar algunas cuestiones con relación al poder de los estados. Y por eso es que las denuncias que se hacen y todas las transgresiones que se hacen a los derechos constitucionales, pues en los países de origen, pues tendrán que ser trasladadas a otras instancias internacionales para que ahí se haga justicia, ¿verdad? Así es. Entonces, la semana entrante les voy a trasladar en un momento las calificaciones. La semana entrante, si yo les estoy dando clase, no es porque, gracias, no es porque quiera decirles, bueno, se va a examinar sobre todos esos puntos. Mis clases son para que ustedes se preparen, para que poder agotar los temas que en ningún otro semestre o etapa de estudio van a ustedes a poder tener acceso, salvo que estudien maestrías o qué sé yo. Porque el derecho, la filosofía del derecho es muy amplia y muy importante en todos los órdenes de la vida. Así es de que
Estamos para el martes vamos a trabajar la jurisprudencia como técnica de interpretación legal, ¿verdad? Pero digamos que no es una clase tan extensa como la de hoy, especialmente, sino lo que yo quiero es que todavía se logre proporcionarles algunos puntos interesantes dentro del programa. Ya ven que mis exámenes son sencillos, son muy simples, muy sencillos. Y a muchos les ha ido muy bien, o los han decodificado, o es que realmente saben, ¿verdad? Así es de que, o trabajaron en grupo, que es lo que acostumbran, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de cambiar las cosas, ¿verdad? Sí. Eh, Así es de que tenemos clase el próximo miércoles, ¿verdad? Vamos a platicar sobre la jurisprudencia técnica. Y pues este punto es muy interesante y hay mucha cobertura realmente, pero bueno, uno podría pasar 3 semanas trabajando el neoconstitucionalismo, pero eso ya no es posible. El semestre termina y con ello pues nuestras clases. Pero el martes sí, perdón, el miércoles. El miércoles vamos a trabajar un poquito la jurisprudencia, ¿verdad? Tal vez no sea una clase tan exhaustiva como la de hoy. Está bien, Sandra, no hay problema. Así es de que jóvenes, listos pues, porque voy a pasar Licenciada, los perdone, cuatro, sí. la siguiente clase sería el día, Miércoles. Ah, para ustedes, no, para porque nosotros ustedes sería es jueves. el día viernes. Jueves y el viernes tenemos examen. Tienen jueves y viernes el examen también. El 2 jueves, exámenes seguidos. no, el jueves tendríamos la última clase con usted y el viernes es el examen, o ya no tendríamos la última clase el jueves. Pues miren, yo creo que el jueves tal vez no, pero me preocupa que el miércoles solo tengo la sección G y a la A. Me faltaría, si no doy clases el jueves, me faltaría darle ese punto a la H y a la B, ¿verdad? El jueves. Y ya no le daría clase ni a la G, ni a la H. Sí, la H. Sí. Pero miremos a ver cómo nos va la semana entrante. El Sí, miércoles, ¿verdad? muy Yo sí bien. quisiera dejar de dar clase ahorita para darles a ustedes más espacio, ¿verdad? Además, les voy a mandar los documentos que me pidieron. Muy amable, gracias, sí. Eso nos ayuda mucho. Gracias, licenciada. licenciada. Vaya, para servirles. Que tengan muy buena noche, jóvenes. Hasta luego. Feliz Buenas noche. noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.